Un segundo piloto estadounidense acaba de ser rescatado desde lo más profundo de Irán, en lo que el presidente Trump está llamando una de las misiones de rescate más audaces en la historia militar moderna. Esto ocurre justo después del ultimátum de 48 horas del presidente para reabrir el estrecho de Hormuz o enfrentar lo que él advierte podrían ser consecuencias militares devastadoras. Y con ese plazo ya corriendo, la pregunta ahora es qué pasará cuando se acabe. Jerusalem Minute es lo que sigue. Una transmisión especial de guerra en la festividad judía de Pesaj y la festividad cristiana de Pascua. Esto es Jerusalem Minute aquí en el Centro de Medios de JNS en Jerusalén. Hoy estoy junto a mi copresentador Danny Seaman, el conductor del podcast Straight Up en JNS, quien está reemplazando a Josh Hasten hoy. Hay tantas noticias que informar, vamos directo al grano. La gran noticia del fin de semana fue el derribo de un F-15 estadounidense, un piloto desaparecido, otro avión, un A-10 Warthog, que entró para intentar localizar el avión y al piloto desaparecido también fue derribado en total. 2 pilotos desaparecieron, pero 2 pilotos fueron encontrados. 2 pilotos y el navegante del F-15. El F-15 fue derribado y escuché que esta mañana entrevistaron a pilotos israelíes y hablaban sobre cómo entrenaron para esta situación específica y lo desesperante que se vuelve después de 48 horas, así que realmente lo encontraron justo al límite de cuando la situación se vuelve desesperada. Pero aparentemente hubo, al menos por lo que se sabe sobre la situación, la CIA tenía tecnología muy especial y cosas secretas ahí. Que Dios bendiga a los Estados Unidos por las habilidades que han desarrollado y por haber podido encontrar a este hombre y a este héroe estadounidense. Y él operó de acuerdo, al menos según lo que dicen los pilotos, conforme a todas las cosas que les enseñan a hacer. No dieron más detalles porque hay muchas cosas que intentan ocultar al otro lado, pero él estaba en contacto con la CIA, ellos sabían su ubicación. Intentaron ocultarlo a los iraníes. Los iraníes intentaron asaltar el lugar. En este caso, los estadounidenses tenían tropas en el terreno y con justa razón necesitaban proteger a ese piloto estadounidense. Tenían cientos de miembros de las fuerzas especiales. Eliminaban a decenas de iraníes que intentaban sitiar y la Guardia Revolucionaria Islámica intentaba llegar al lugar, pero lograron sacarlo sano y salvo y traerlo de regreso. Y esto puede representar la primera vez que viste a cientos de soldados estadounidenses en el terreno. Sí, y también es muy interesante que dentro de 3 semanas, el día 24, será el 56 aniversario de la Operación Garra de Águila de 1980, que fue el intento de la administración Carter de liberar a los 44 prisioneros estadounidenses que estaban como rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Irán. Hace 56 años ya estaban reteniendo rehenes estadounidenses y eran hostiles hacia los estadounidenses. Y desafortunadamente eso terminó en tragedia. 8 estadounidenses murieron, la operación fracasó miserablemente y a partir de ese momento dio la impresión de que tal vez no deberían involucrarse con Irán. Y aquí estamos, 56 años después, con un presidente estadounidense muy fuerte y una determinación increíble, una asombrosa determinación estadounidense para sacar a este estadounidense. Y esto se estaba celebrando en las noticias aquí en Israel hoy. Absolutamente, y solo puedes imaginar lo que habría pasado si los iraníes realmente hubieran capturado a ese soldado, si hubieran tenido a ese piloto, si hubieran tenido rehenes vivos dentro de Irán. Pudo haber sido un punto de inflexión importante en la guerra, pero aún así vemos una asombrosa victoria estadounidense. Ambos para recuperar a los pilotos derribados y también para destruir los aviones, porque lo último que quieres es que esos aviones caigan en manos enemigas. Y había una recompensa ofrecida por la vida de los pilotos en Irán que sumaba algo así como 10 millones de riales, lo que equivale a unos $60,000 según lo que se informa. Así que no es una gran recompensa, aunque sería para un iraní. Aún así, cientos de fuerzas especiales en tierra para derribar esos aviones y recuperar a los pilotos desaparecidos y al navegante. Pero el presidente Trump le dijo a NBC News que el derribo del avión en Irán no afectará los esfuerzos para negociar con Irán. Esto es guerra. Él dice que estamos en guerra. El presidente sí advirtió que el tiempo para negociar se está acabando. Él dijo en X que el tiempo se está acabando.
En 48 horas se abrirán las puertas del infierno contra ustedes. Y continuó publicando en redes sociales: nuestras Fuerzas Armadas, el más grande y poderoso por mucho en todo el mundo, ni siquiera ha comenzado a destruir lo que queda en Irán. Los puentes serán los siguientes, luego las centrales eléctricas. El nuevo liderazgo del régimen sabe lo que tiene que hacerse y tiene que hacerse rápido. Presidente Donald J. Trump en mayúsculas. Así que el presidente que había dicho que iba a haber 10 días para negociar y estaba hablando sobre la apertura del estrecho de Hormuz, entró en esas negociaciones. La gente sugería que tal vez el presidente era débil, que no quería seguir adelante con otro ataque más intenso dentro de Irán, ahora lanzando la advertencia de que faltan 48 horas para que se abran las puertas del infierno. También vimos justo el fin de semana el bombardeo del puente más grande de Irán, el que va de Teherán a Karaj, y los estadounidenses dicen que ese puente se usaba para transportar misiles y otras armas que luego eran lanzadas contra Israel y aliados del Golfo en toda la región. Así que parece que el presidente de los Estados Unidos se mantiene firme en su cronograma de negociaciones y tiene preparada algún tipo de estrategia de escalada para los iraníes. Bueno, lo ha dejado muy claro y ha sido muy persistente con su postura sobre esto y les ha dado la oportunidad. Ha sido muy claro sobre su intento, pero creo que él se da cuenta de que ya no está claro quién dirige Irán. Los ayatolás, que eran las figuras religiosas ahí, aparentemente ya están fuera del panorama ahora. Y son los del CGRI quienes están manejando las cosas junto con la Basish. Docenas de ellos están siendo eliminados. Ayer realizaron un ataque contra las fuerzas iraníes que eliminó a gran parte de los comandantes militares. Así que no está claro quién exactamente está negociando y en nombre de quién. El presidente de Irán sigue presente. Es el mismo que dijo eso. Pero los militares no le están permitiendo imponer su postura. Hace mucho tiempo dijo que para el pueblo de Irán, él piensa que sería mejor ponerle fin a esto. Incluso Pezeshkian, hay informes de que ha estado intentando renunciar a su puesto y no se le ha permitido hacerlo, y afirmó que solo se le permite leer los guiones que le proporcionan. No está claro quién está proporcionando esos guiones, así que parece que Pezeshkian no es la principal figura de poder dentro de Irán. Se habló de que el presidente del Parlamento iraní podría estar a cargo, y también se ha hablado de que realmente no hay un mando centralizado en este momento, que diferentes mandos dispersos recibieron órdenes predeterminadas sobre qué hacer en caso de que el mando central se desintegrara o fuera eliminado. Y eso es lo que están haciendo. Están haciendo lo que se les dijo que hicieran y lo que se espera que hagan. Y es parte de, no solo de las instrucciones militares, es parte de todo el concepto del chiismo que quieren morir luchando. Otra cosa que mucha gente está diciendo es que no se puede determinar el resultado de una guerra solo con un ataque aéreo. Discrepo con eso porque eso fue lo que pasó al final con Japón. No había estadounidenses en tierra en Japón. Los derrotaron con la fuerza aérea con un poder abrumador y probablemente eso es lo que vamos a ver aquí dentro de 48 horas para mañana. Si los iraníes no responden a los estadounidenses, ellos aumentarán el nivel del ataque y finalmente destruirán lo que quede de la capacidad de quien sea que esté gobernando Irán en este momento para seguir dirigiendo el país y hacerle la vida tan miserable a la población que no haya manera de que puedan seguir gobernando Irán. Correcto. Y el presidente dijo, como mencionamos antes, que los siguientes son los puentes, luego las centrales eléctricas, pero es una operación conjunta. No es solo Estados Unidos, también es Israel. El primer ministro de Israel declaró en los últimos días que, según informes, las fuerzas de defensa de Israel han destruido el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán, y obviamente el acero se utiliza para estos misiles balísticos y otras aplicaciones militares. Y luego, a principios de esta semana, la Fuerza Aérea, actuando con inteligencia precisa de las fuerzas de defensa de Israel, atacó Irán y eliminó a Jamshid Eshaki, el comandante de la sede petrolera de las fuerzas del régimen terrorista iraní. Así que Israel y Estados Unidos están causando una enorme cantidad de daño.
El presidente Trump se dirigió a Estados Unidos sobre Irán el miércoles. Habló sobre el progreso logrado en Irán. Dijo que los objetivos eran evitar que el régimen obtuviera un arma nuclear y que amenazara los intereses de Estados Unidos fuera de sus fronteras. Dijo que los objetivos militares casi se han cumplido. Dijo que el cambio de régimen no era el objetivo, pero que sucederá porque todos los líderes estaban muertos. Debemos recordar que el primer ataque de Israel en esta guerra fue para eliminar al líder supremo. Y también ha habido informes durante la noche de que Estados Unidos ha eliminado a hasta 50 comandantes de la Guardia Revolucionaria en un ataque masivo que Trump incluso compartió en redes sociales. Y vamos a escuchar los comentarios del presidente Trump, lo que dijo el miércoles. Nuestros objetivos son muy simples y claros. Estamos desmantelando sistemáticamente la capacidad del régimen para amenazar a Estados Unidos o proyectar poder fuera de sus fronteras. Gracias al progreso que hemos logrado, puedo decir esta noche que estamos en camino de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos pronto, muy pronto. Vamos a atacarlos con extrema dureza durante las próximas 2 o 3 semanas. Vamos a traerlos de regreso a la edad de piedra donde pertenecen. Mientras tanto, las discusiones continúan. El cambio de régimen no era nuestro objetivo. Nunca dijimos cambio de régimen, pero el cambio de régimen ocurrió debido a la muerte de todos sus líderes originales. Todos están muertos. El nuevo grupo es menos radical y mucho más razonable. Sin embargo, si durante este periodo no se llega a un acuerdo, tenemos en la mira objetivos clave. Si no hay acuerdo, vamos a atacar muy fuerte y probablemente de manera simultánea cada una de sus plantas generadoras de electricidad. No hemos atacado su industria petrolera, aunque es el objetivo más fácil de todos, porque eso no les daría ni una pequeña oportunidad de sobrevivir o reconstruirse. Pero podríamos atacarlo y desaparecería, y no hay nada que ellos pudieran hacer al respecto. Bueno, creo que es importante señalar que él está hablando de esta nueva generación de líderes en Irán, el siguiente grupo, como más pragmáticos. Todavía estamos esperando, como dijiste, para averiguar quién es este régimen más pragmático, cómo son. Le doy crédito a Trump. Él trata de pintar un panorama optimista, trata de darle la oportunidad a la otra parte. Esto es parte de su táctica de negociación, darle a la otra parte la oportunidad, igual que lo hizo con Siria. Todos saben quién es el líder sirio, todos saben de dónde viene, pero él está tratando de darles este margen para que tal vez despierten y sean un poco más razonables. Pero él no es ningún ingenuo. Este es un presidente que entiende la forma en que funciona el mundo o la forma en que la gente piensa mejor que la mayoría de los políticos. Los políticos realmente nunca tuvieron que trabajar en sus vidas. Él sí trabajó en su vida. Él llegó con tácticas de negociación, así que creo que está aplicando las mismas cosas que hizo en los negocios con el mundo. Con Siria ha funcionado. Creo que también, por otro lado, ellos están viendo esto y no entienden qué demonios está pasando porque estaban tan acostumbrados a cierto patrón de Occidente durante años. Y de repente este tipo está demostrando que tiene los pantalones para ser duro y serio con ellos. Pero al mismo tiempo, de repente cambia y los está confundiendo por completo. Y esto es excelente, así que no saben qué harán los estadounidenses y no pueden planear para la siguiente etapa estadounidense porque realmente no saben lo que está pasando. Así que esto es brillante. Sí, una coherencia increíble por parte del presidente Trump. La gente dice que Israel arrastró al presidente Trump a esta guerra, pero si revisas entrevistas que el presidente ha hecho hace muchos años, incluso si vuelves a una entrevista que hizo el presidente Trump con Barbara Walters a finales de los 80, él habla específicamente sobre Irán, sobre cómo son actores malignos que están interrumpiendo el comercio de petróleo, y dijo que Estados Unidos en ese entonces debería entrar y quitarles el petróleo. Vamos a ver ese fragmento. No estoy aquí hoy porque esté postulándome para la presidencia. Estoy aquí porque personalmente estoy cansado de ver cómo este gran país nuestro está siendo estafado. Pero en lo que respecta a Trump, nuestros aliados son solo parte del problema. El verdadero culpable es Irán. ¿Por qué no pudimos entrar y quedarnos con parte de su petróleo que está junto al mar? ¿Cómo harías eso? ¿Enviarías a los marines? ¿Te arriesgarías a una guerra? Déjales Irán. Tú te quedas con su petróleo. Eso es lo que yo... ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero decir, ¿queremos una guerra? ¿A qué te refieres? ¿Quedarnos con su petróleo? Tú entras. ¿Cómo entramos? Vas a tener una guerra si eres débil. Está bien, ¿cómo entramos? ¿Qué hacemos? Disculpa, vas a tener una guerra y va a empezar en Medio Oriente.
Y si la Unión Soviética dijera, si haces esto contra Irán, ¿vamos a intervenir? No creo que lo harían. La próxima vez que Irán ataque este país, entra y toma una de sus grandes instalaciones petroleras. Y me refiero a tomarla y quedártela y recuperar tus pérdidas, porque este país ha perdido mucho por culpa de Irán. Mientras tanto, además del presidente, has visto una postura unificada en la cúpula de la administración, en particular el secretario de Defensa Pete Hegseth, quien ha sido un excelente portavoz durante la guerra, así como el secretario de Estado Marco Rubio. Así que Marco Rubio dijo en un mensaje televisado grabado esta semana que esta era nuestra mejor oportunidad para atacar a Irán. Él señaló que Irán estaba construyendo un arsenal de drones y misiles balísticos que habrían hecho imposible detener su programa nuclear, lo que hacía imperativo que Estados Unidos atacara ahora. Vamos a ver el clip. Irán estaba tratando de construir un escudo convencional en esencia, tener tantos misiles, tener tantos drones, que nadie pudiera atacarlos, y ya iban muy avanzados en ese camino. Estábamos al borde de que Irán tuviera tantos misiles y tantos drones que nadie pudiera hacer nada respecto a su programa de armas nucleares en el futuro. Ese era un riesgo intolerable. Bajo ninguna circunstancia, un país gobernado por clérigos chiitas radicales con una visión apocalíptica del futuro puede poseer armas nucleares. Y bajo ninguna circunstancia se les puede permitir ocultar y proteger ese programa y sus ambiciones detrás de un escudo de misiles y drones contra el que nadie pueda hacer nada. Esta era nuestra última y mejor oportunidad para eliminar esa amenaza convencional, ese escudo convencional que estaban tratando de construir, y el presidente tomó la decisión correcta al eliminarlo ahora. Bueno, Estados Unidos ha eliminado miles de objetivos junto con el Estado de Israel, pero Irán sigue lanzando misiles balísticos no solo contra Israel, sino también contra otros países de la región. Acabamos de ver esta mañana imágenes que mostraban que Irán había destruido una instalación petrolera en Bahrein, han atacado en los Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares. De hecho, recientemente vi informes de que los Emiratos Árabes Unidos habían recibido más misiles y drones lanzados hacia ellos que el Estado de Israel. Han disparado 3 veces más contra los países árabes de la zona que contra Israel. Y así, además de las armas nucleares y las reservas de misiles balísticos, y todos están tratando de adivinar o estimar cuántos misiles balísticos tenía Irán al inicio de la guerra y cuántos quedan. Pero además de los misiles en sí está la cuestión de los lanzadores. Los lanzadores representan un cuello de botella en la capacidad de los iraníes para disparar contra Israel y contra las demás naciones de la región. En algún momento se argumentó que Israel, junto con Estados Unidos, había destruido entre el 50 y el 70%, pero sigues escuchando los mismos números una y otra vez. Un informe reciente dijo que Irán todavía tiene la mitad de sus lanzadores de misiles intactos, aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles de Irán, y miles de drones kamikazes siguen en el arsenal iraní, a pesar de los ataques diarios de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares durante las últimas 5 semanas. La inteligencia recopilada en los últimos días también mostró que un gran porcentaje de los misiles de crucero de defensa costera de Irán permanecen intactos, lo cual es consistente con que Estados Unidos no ha enfocado su campaña aérea en los activos militares costeros, aunque sí han estado atacando barcos, y esos misiles permiten que Irán siga amenazando el tráfico a través del estratégico estrecho de Hormuz. La gente tiene que recordar que no estamos hablando de una organización terrorista con recursos limitados. Estamos hablando de lo que se consideraba el país islámico más fuerte del mundo, una de las principales superpotencias del mundo. Según los expertos, su poder no se limitaba a la región. Eran tan poderosos que estaban ayudando a los rusos en su guerra contra Ucrania. Estaban siendo asistidos por China. Estaban desarrollando armas para los chinos y para los rusos. Así que ellos son, o al menos eran, una potencia importante, y la gente tiende a ignorar el hecho de que este país se había dedicado a ser antioccidental, anticristiano, e Israel, como resultado de eso, está más cerca de ellos que cualquier otro país, cualquiera de estos países cristianos. Pero este régimen en particular aquí, al menos las estimaciones de los expertos eran que serían capaces de lanzar de 200 a 300 misiles al día contra Israel. Y nos estábamos preparando para eso. Así que ahora mismo, con estos misiles cayendo, sí es incómodo. La pérdida de vidas aquí es casi inexistente. Y nos beneficiamos gracias al primer ataque, gracias a años de abordar las amenazas de Irán.
Así que considerando lo que pudo haber pasado, deberíamos estar agradecidos por la situación. Y la incomodidad de esto ahora, sí, pero esto eventualmente se va a eliminar. En el ámbito internacional, quizá el mayor dolor ha sido el cierre del Estrecho de Hormuz, un cierre efectivo. Vemos que el tráfico en el Golfo Pérsico y a través del estrecho, esa vía fluvial, ese cuello de botella en la entrada del Golfo Pérsico, por donde pasa el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo, se ha reducido aproximadamente en un 90%. Irán está permitiendo que ciertos barcos pasen hacia naciones que considera parte de su bloque aliado, incluyendo China, Pakistán y otros. Mientras tanto, estamos viendo que Irán básicamente está convirtiendo el estrecho de Hormuz en una caseta de peaje, cobrando tarifas enormes a los barcos que quieren pasar. Y el presidente Trump ha sido un poco reservado sobre cuáles son sus planes respecto al estrecho de Hormuz. Por un lado, le está dando a Irán 48 horas antes de que se abran las puertas del infierno para que abran el estrecho de Hormuz. Así que está claro, parece claro que Estados Unidos sí tiene una estrategia de escalada para forzar la apertura del estrecho de Hormuz. Por otro lado, básicamente está diciendo, ya sabes que Estados Unidos no necesita hacerlo. Estados Unidos produce su propio petróleo. Y más bien son estos otros países, incluyendo al Reino Unido, Francia y otros, los que deberían estar enviando barcos para garantizar que el estrecho de Hormuz permanezca abierto. Y mientras tanto, 40 naciones que no incluían a Estados Unidos asistieron a las conversaciones lideradas por el Reino Unido sobre cómo evitar que Irán mantenga al mundo, entre comillas, como rehén en Hormuz. Pero el presidente francés Macron dijo que una operación militar para abrir el estrecho no era realista, mientras las naciones del Golfo presionan por algún tipo de acción militar. Hay consenso en que Irán no debería poder imponer tarifas de tránsito al transporte marítimo y que todas las naciones deberían poder usarlo libremente, pero no se llegó a ningún otro acuerdo. Estos países acordaron que se reunirían de nuevo en una semana. Quizás están esperando a ver qué van a hacer Trump después de que se abra, o más bien se cierre, la ventana de 48 horas. Mientras tanto, China, Rusia y Francia bloquearon una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU propuesta por países árabes que necesitan que el estrecho de Hormuz esté abierto porque son ellos quienes están perdiendo los ingresos de las ventas de petróleo a través del estrecho. Así que es una situación interesante. Tienes al presidente de los Estados Unidos, pensarías que su principal objetivo sería abrir el estrecho de Hormuz, porque eso reduciría el precio del petróleo en todo el mundo, y los estadounidenses sí lo sienten. Aunque Estados Unidos tiene petróleo, los estadounidenses y todos los demás lo sienten cuando sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina. Trump quiere que estos otros países lo hagan, mientras tanto, ellos no están respondiendo. Bueno, sí están respondiendo, pero justo en la dirección opuesta. Esto es una empresa de perdedores. El grupo de... Ni siquiera quiero usar la palabra, pero tú sabes a lo que me refiero también. Si este es un hombre al que su esposa le da una bofetada en los medios internacionales y él se queda ahí sentado y ahora actúa duro con los rusos y con los chinos, entonces sabemos exactamente con quién estamos tratando. Este tipo, si es que se le puede llamar tipo... Todo esto es vergonzoso, pero no es diferente de la historia francesa. Es una guerra mundial porque ahora sabemos que los franceses ya se rindieron. Así que eso le da el sello de aprobación de que esto, en efecto, es una guerra mundial. Estoy siendo irónico y cínico al respecto, pero al final de cuentas es sumamente irritante. Este es un país que fue salvado por Estados Unidos hace menos de un siglo y ya está del lado de los enemigos de Estados Unidos. Y es exasperante ver que este país va a beneficiarse porque él cree que está disfrutando ambas partes de esta situación cuando él no entiende. Este presidente va en serio y ellos van a tener que pagar caro. Los estadounidenses no van a pagar por esto al final. Lo inteligente de Trump es que entiende cómo funcionan los medios y esta necesidad de Occidente de una ratificación inmediata y de obtener resultados. Él está dictando el ciclo de noticias. Cada día les da algo nuevo de qué informar. Él sabe que está pagando un precio en este momento, literalmente por el hecho de que el precio del petróleo y del gas está subiendo. Pero él sabe que dentro de un mes o a más tardar 2 meses, estas cosas van a cambiar a favor de los Estados Unidos. Y eso será a costa de los europeos y de los franceses. Sus países van a pagar por ello. Va a tener un país donde su población no está contenta con la situación. Y los estadounidenses, para cuando lleguen las elecciones de medio término, tendrán a América más fuerte y más independiente.
al menos en cuanto a las necesidades de petróleo, y los precios estarán tan bajos como no lo han estado en una generación. Bueno, de hecho vimos al presidente Trump burlándose de Emmanuel Macron esta semana hablando sobre el incidente que fue captado en cámara cuando la esposa de Macron lo abofeteó en un avión. Vamos a ver ese clip. Bueno, ella hizo algo que todos nosotros queríamos hacer o que todos queremos hacer. Este tipo merece que le den un golpe en la cabeza y que se ponga en orden. Es muy duro con Israel. ¿Te diste cuenta de eso? Es muy duro con los judíos y con Israel. Pero cuando se trata de defender los valores occidentales, es un smart tut, como decimos en hebreo, un trapo de cocina. Trapo de cocina, así es. Y mientras tanto, el presidente Trump y también Marco Rubio hicieron comentarios de que Estados Unidos realmente consideraría salirse de la OTAN, la Alianza de Defensa de Norteamérica y Europa. Eso ha estado en vigor realmente casi desde el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos, lo sabemos. Trump, en su primera administración, estaba muy molesto con los países de la OTAN por no asumir su parte de la carga de defensa, por no destinar cierto porcentaje de su propio PIB a la defensa. Y Trump criticando a la OTAN muchas veces durante la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ahora, viendo la respuesta de Europa a Trump diciendo que necesitamos entrar en esta guerra con Irán, el Reino Unido diciendo que no, gracias, Francia diciendo que no, gracias, Alemania diciendo, ya sabes, esta no es nuestra guerra. Ahora Trump, respaldado por Marco Rubio, está buscando formas potenciales para que Estados Unidos se retire de la alianza de la OTAN. Necesito enfatizar esto aquí, porque mucha gente hace un problema de los $3,000 millones al año que recibe Israel, pero Israel gasta todo ese dinero en compras militares dentro de Estados Unidos. Pero incluso si fuera un regalo para Israel, $3,000 millones, Estados Unidos gasta más de $90,000 millones al año en la defensa de Europa. Y cuando Estados Unidos necesitó que estuvieran hombro con ellos, Europa no estuvo ahí. Israel, por otro lado, está luchando junto a Estados Unidos a niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Así que cualquiera que tenga un problema con esto, mírenos a los israelíes a los ojos y díganos que nosotros somos el problema, cuando $90,000 millones de sus impuestos van a países que no están con ustedes. Exactamente. Cuando la gente habla de los $38,000 millones que Estados Unidos le da a Israel en un periodo de 10 años, $3,800 millones al año, si el presidente Trump saca a Estados Unidos de la OTAN, eso sería un ahorro mucho mayor que cualquier cantidad que se le da a Israel. Mientras tanto, Israel gasta un porcentaje mucho mayor de su propio PIB en defensa y tal vez más que cualquier otro país. El 34% se gasta en sus impuestos en acción, pero al final ves lo que Pete Hegseth y Marco Rubio han llamado las fuerzas aéreas número 1 y número 2 más poderosas del mundo, volando lado a lado sobre Irán. Así que ves a Trump viendo lo que solían ser los mejores aliados de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, y hoy los tiene en muy baja estima, mientras que el presidente Trump tiene a Israel en la más alta estima hoy en día. Mientras tanto, sabemos que esta guerra es una guerra en múltiples frentes. No solo estamos luchando ahora mismo contra la nave nodriza, la cabeza del pulpo del terror que es Irán, sino que también estamos luchando contra los grupos proxy del terror. Esta guerra comenzó el 7 de octubre luchando contra Hamas. Hemos estado luchando contra los hutíes que recientemente entraron en la guerra y están lanzando misiles balísticos contra Israel, no solo contra Eilat. Incluso este fin de semana se atribuyeron el lanzamiento de misiles al aeropuerto Ben Gurion, cerca del centro poblacional de Israel en Tel Aviv. Pero quizás el frente más peligroso, el más candente que tiene Israel es la lucha contra Hezbollah en Líbano. Están lanzando cientos de cohetes y misiles contra Israel. Leí recientemente durante el fin de semana que quizá el 70% de los misiles que está lanzando Hezbollah se disparan desde el norte del río Litani. Lo sabemos. Israel ha entrado y prácticamente ha tomado toda la tierra hasta el río Litani y se habla de que Israel podría quedarse ahí a largo plazo, incluso potencialmente. Escuchamos a Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, hablar sobre hacer del río Litani la nueva frontera. Hablamos de eso esta semana.
Israel ha sufrido bajas, varios soldados murieron esta semana en combates con operativos de Hezbollah, e Israel mató a 15 operativos de Hezbollah esta semana, según informes de que Israel ha continuado los ataques aéreos contra Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que han asesinado al jefe de la Marina de Hezbollah y han matado a 15 operativos diferentes en un solo ataque en el sur del Líbano. Y las fuerzas de defensa de Israel informan que aproximadamente 1,000 terroristas han sido eliminados y más de 3,500 objetivos han sido atacados en Líbano tan solo en el último mes. Bueno, también sabemos que después de que se logró una especie de alto al fuego parcial, el gobierno libanés se suponía que debía desarmar a Hezbollah. No hicieron nada al respecto. No solo no lo están haciendo, sino que resulta que muchos chiitas que están conectados con Hezbollah son miembros del ejército libanés, o se supone que lo son. No quiero decir que luchen contra Hezbollah, pero se supone que deben desarmarlos o hacer que estén sujetos al gobierno libanés, del cual forman parte. No han hecho nada. No solo no hicieron nada, Hezbollah pudo rearmarse y conseguir armas ahí. Esto puede llevar a una situación, ya que está bastante claro que el gobierno libanés no solo es incapaz, sino que no controla el Líbano. Pero Hezbollah se había entrenado durante años luchando junto al régimen de Assad en Siria contra los sirios, contra los sunitas en Siria. Así que los propios sirios y ahora los sunitas han tomado el control del gobierno en Siria. Tienen un gran historial de enfrentamientos con los chiitas, con Hezbollah en Líbano. Así que si Israel toma el control del sur del Líbano, será muy beneficioso para los sirios. Y para vengarse de Hezbollah, que luchó contra ellos y asesinó a muchos de sus civiles. Para tomar el control de esas áreas a lo largo del valle de la Bekaa y el norte de Siria y asegurarse de que haya control sobre Hezbollah. Y puede que haya una cooperación muy interesante, tal vez no algo firmado, pero sí un entendimiento entre Siria e Israel de que ambos tienen interés en armarse y deshacerse de Hezbollah de una vez por todas. Y entonces se podría tener, no quiero decir paz porque no habrá paz, pero sí tranquilidad para el pueblo libanés, y también que los sirios se deshagan y se venguen de los chiitas en Líbano. Ahora Israel ha desplazado a cientos de miles de residentes libaneses de esta zona entre la frontera israelí y el río Litani. No es la primera vez que las tropas israelíes, a lo largo de las décadas, han entrado en el sur del Líbano, han ocupado el territorio, se han retirado del territorio, han sido obligados a regresar. Los cascos azules de la ONU, la FINUL, entraron. Nunca ha impedido que Hezbollah use el sur del Líbano como base de operaciones contra Israel. Así que creo que las preguntas sobre, ya sabes, cuáles son las intenciones de Israel, ¿tomará la tierra entre la frontera y el río Litani? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuánto tiempo piensa quedarse ahí? ¿Es ese territorio al que Israel podría considerar potencialmente aplicar su plena soberanía en lugar de algún tipo de ocupación militar y una zona que en realidad no tiene una autoridad soberana, tal vez similar a lo que sucede en Judea y Samaria? Al menos a mí me parecería que la aplicación de la plena soberanía israelí sobre el sur del Líbano es algo que la clase política debe estar considerando en este momento. No lo sé, y creo que eso es bueno. Creo que el primer ministro Netanyahu está haciendo lo mismo que Trump. No está diciendo nada, está abordando los temas. Está hablando de cuáles son las posibilidades, pero cuál es el objetivo, igual que con Gaza. Todos querían saber qué iba a pasar al día siguiente. No hicimos nada, no anunciamos nada, pero lo que está pasando en realidad es que 3/4 partes de Gaza ahora están bajo control israelí. Y es militar, ahí en este momento. Líbano es diferente por 2 razones. Primero, tienes una población ahí que no es hostil hacia Israel, solo era Hezbollah. La mayoría de los israelíes y libaneses no tienen problemas entre sí. Entonces, ¿por qué decir cuáles son tus objetivos? Estás ahí, estás luchando contra Hezbollah, necesitas deshacerte de ellos. Nos movimos hacia la población, ya no hay civiles al sur del río Litani, así que eso nos da libertad de acción. Los únicos no combatientes que resultaron heridos esta semana fue por un misil de Hezbollah que impactó una posición de la UNIFIL ahí. Dispararon, ya sea por error o no, no está claro, pero impactaron una posición de la UNIFIL en el sur del Líbano. La UNIFIL no es necesaria, su presencia es una pérdida de tiempo. La ONU es una pérdida de tiempo. Bueno, no es una pérdida de tiempo. De hecho, ellos brindan cobertura, ¿verdad? Cuando la UNIFIL está presente, le brindan cobertura a Hezbollah
y básicamente sirven como la fuerza preventiva de la comunidad internacional para evitar que Israel ataque en el sur del Líbano. Así que está claro que Israel ha aprendido que los cascos azules en el sur del Líbano no pueden mantener la paz. También espero que el gobierno israelí reconozca que los cascos azules no pueden mantener la paz en Gaza. Como el plan de 20 puntos de Trump para terminar la guerra en Gaza habla sobre la creación de una fuerza internacional de estabilización en Gaza que básicamente sustituiría a Hamas. Mientras tanto, ningún país se ha ofrecido para asumir la tarea de desarme. Saben que es una tarea imposible. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel demuestran que son el único organismo capaz de establecer la paz para sus propios ciudadanos. Y hemos visto, aunque el primer ministro no ha sido claro sobre cuáles son los objetivos políticos o diplomáticos en Líbano, las fuerzas de defensa de Israel, el ministro de Defensa y Netanyahu básicamente han salido a decir eso, restablecer la tranquilidad para los ciudadanos del norte que no han sido evacuados de sus hogares durante esta guerra, que devolverles la calma es la primera prioridad. Y obviamente, la primera responsabilidad de cualquier gobierno es proteger el bienestar físico de sus ciudadanos. También hay otro elemento con el sur del Líbano. Muchos que se fueron del sur del Líbano después de que Israel se retiró hace más de 20 años. Los cristianos, porque fueron perseguidos en el Líbano por Hezbolá, buscaron refugio en Israel, muchos de ellos en Europa y en Estados Unidos, pero hay muchos aquí en Israel. Israel no tendría ningún problema en permitir que los cristianos regresen al sur del Líbano, a donde vivían, y no representan una amenaza para Israel y proporcionarían la seguridad necesaria para el norte de Israel con su presencia allí. Así que esta muy bien podría ser una de las consecuencias de esta batalla en este momento. Ahora podríamos haber esperado recibir muchos más misiles y cohetes durante la festividad de la Pascua. Nuestros enemigos saben cuándo son nuestras festividades. Recuerden que el 7 de octubre fue la festividad judía de Simchat Torah, una de las principales festividades del calendario. Obviamente la Pascua es una festividad importante. Creo que muchas personas estaban preparándose para sus cenas del Seder, la cena tradicional de la Pascua, esperando que fuera interrumpida. Se lanzaron de 20 a 30 misiles balísticos contra Israel desde Irán, algunos desde Yemen. También hubo cohetes y misiles lanzados por Hezbolá desde Líbano, y un alto funcionario de defensa le dijo al Canal 14 que es cuestión de tiempo hasta que Naim Qassem sea eliminado. Ahora Naim Qassem asumió el cargo de Hassan Nasrallah después de que fue asesinado. No sé si Qassem era considerado el principal candidato para reemplazar a Nasrallah, pero los lugartenientes de Nasrallah, incluyendo a Fuad Shukran y otros, también fueron eliminados durante rondas anteriores de los combates. Así que quizás sean estas amenazas específicamente contra la vida de Naim Qassem, quien ahora es el líder de Hezbollah, las que están haciendo que Hezbollah lo piense 2 veces antes de lanzar todo su arsenal contra Israel. Oh, no lo sé, es difícil decirlo. ¿Qué los lleva a hacer lo que hacen? Odian a Israel. Eso es todo lo que necesitamos saber. Así que si no es ahora, encontrarán otra oportunidad. Mientras tanto, vemos que la mitad de los misiles lanzados contra Israel durante este fin de semana fueron interceptados. Se permitió que la otra mitad impactara en áreas abiertas, lo cual va de acuerdo con el protocolo de la cúpula de hierro y los sistemas de defensa antimisiles. Al menos 2 misiles llevaban ojivas de bombas de racimo y vimos algunos de los daños en áreas muy densamente pobladas como Ben Abrak. Hemos visto muchos daños en los edificios. Pero no de la manera en que se está proyectando. Es muy importante enfatizar esto porque hay quienes del otro lado dicen, oh, Tel Aviv está en ruinas. Sí, impacta edificios, impacta vecindarios. Pero en realidad vimos fotos y videos el sábado de israelíes yendo en masa a la playa. Las playas estaban tan llenas como lo habían estado desde mediados del verano, así que realmente se ve el espíritu, la resiliencia del pueblo israelí. Tenemos un gran sistema de alerta en funcionamiento, tenemos una gran defensa antimisiles, tenemos enemigos que no necesariamente pueden alcanzar sus objetivos. ¿Dónde estabas en la víspera del Seder? Estábamos en casa en Jerusalén. En Jerusalén. Fuimos a casa de mi madre en Ashkelon, así que también tuvimos misiles ahí. Terminamos Shulchan Orech. Se supone que debes empezar la comida y nos llegaron las sirenas. Así que tuvimos que dejar todo a un lado, bajamos al refugio ahí en Ashkelon y todos estaban ahí abajo, todo el edificio. Todos estaban en una parte u otra del Seder. Y entonces empezaron a cantar en el refugio y distintas canciones de la Pascua judía.
Y luego, cuando se dio la señal de que todo estaba despejado, todos regresaron a sus casas y terminaron los servicios religiosos. Después manejamos de regreso a Jerusalén. Por suerte, no venían misiles, así que no tuvimos que detenernos y correr hacia una trinchera en el trayecto. Pero ya sabes, como pueblo hemos pasado por cosas peores. Creo que tal vez está en nuestro ADN saber que somos afortunados de estar aquí en Israel, de tener el país y la capacidad de protegernos, algo que generaciones de judíos no tuvieron. Así que es otra cosa que recordaremos. Dentro de algunos años les contaremos a nuestros nietos y bisnietos cómo era la Pascua en aquellos tiempos. Recuerda lo que hicimos y será otro de esos eventos por los que hemos pasado y todo es para bien. Sabes, durante el Seder de Pascua se habla de cuántos milagros ocurrieron durante las 10 plagas y hay una parte confusa del Seder para muchas personas. Sabemos que hay 10 plagas, pero luego los rabinos dicen que tal vez hubo 50 y tal vez hubo 250, ¿verdad? Y es difícil entender eso. Pero sabes, en los libros de historia se va a escribir que durante esta festividad los iraníes lanzaron misiles balísticos contra Israel y por cualquier razón, incluyendo los sistemas de defensa antimisiles, los misiles balísticos básicamente fueron ineficaces, especialmente mucho menos efectivos de lo que se pretendía que fueran. Entonces la pregunta es, ¿eso se va a registrar en los libros de historia como un milagro singular? ¿O cuando ves que se dispararon cientos de misiles, cada uno de ellos fue un milagro? Así que puedes entender esos pasajes hoy, tal vez más que en otros años. Exactamente. Cuando hablas de que estos son tiempos bíblicos es justamente eso. Le da mucho significado. Bueno, estábamos en pleno Seder y hablando de que en cada generación tenemos que vernos a nosotros mismos como si hubiéramos sido sacados de Egipto. No es solo salir físicamente de ahí, sino también toda esta situación de ser un pueblo, ser lo suficientemente fuertes y salir de eso. A veces son las cosas internas las que te frenan y por eso ahora tiene un significado mucho más fuerte para la gente. Y cuando entiendes eso y ves por lo que hemos pasado, sabes, ves estos milagros. No puedes, pero a veces la gente lo da por sentado. Y vemos que incluso ahí en Egipto, 40 días después, estaban en el monte Sinaí. La gente daba por sentado que Dios mismo los sacó de Egipto y de la esclavitud apenas 40 días antes. Así que a veces entiendes por qué algunas personas dan por sentado que los milagros que estamos experimentando, ya sabes, sí, es una situación increíble, milagros asombrosos. No soy religioso, pero no descarto el hecho de que quién sabe quién está involucrado aquí. Ahora, el primer ministro Netanyahu tampoco es religioso, pero en la víspera de la festividad dio un largo mensaje a la nación a través de los medios y dijo que Israel ha asestado 10 golpes importantes a Irán y sus aliados regionales. Él escribe que el precio que le hemos cobrado a Irán, este precio no fue solo financiero. En el espíritu de la próxima festividad de la Pascua, desde el inicio de la guerra de redención, hemos enviado 10 plagas sobre el eje del mal. La plaga de Hamás en Gaza, la plaga de Hezbollah en Líbano, la plaga de Assad en Siria, la plaga de las organizaciones terroristas en Judea y Samaria, la plaga de los hutíes en Yemen y 5 plagas adicionales sobre Irán, el golpe nuclear, el golpe de misiles, el golpe a la infraestructura del régimen, el golpe a las fuerzas de opresión y el golpe y la plaga de los primogénitos o, en nuestro caso, el golpe a la alta dirigencia. Desde el tirano Jamenei, pasando por los científicos nucleares, hasta los grandes asesinos de la Guardia Revolucionaria y la milicia Basij, sin mencionar antes a Nasrallah, Khania, el F, Sinwar y muchos, muchos más. Así que vemos al primer ministro invocando algunos de los temas de la Pascua aquí, y de hecho continúa haciendo incluso 10 más diferentes comparaciones, pero es largo, así que no lo vamos a leer todo. Sí. Pero fue un discurso brillante y no puedo agregar nada a lo que él dijo. Estamos viviendo tiempos bíblicos. Y concluyó diciendo que en la Agadá de Pesach se señala, cito, y es esto lo que ha protegido a nuestros padres y a nosotros, que no solo uno se ha levantado contra nosotros para destruirnos, sino que el Santo, bendito sea Él, nos salva de sus manos. Esa es una canción famosa que todos los israelíes cantan, incluso aquellos que no son religiosos cantan la canción. Durante más de 2000 años, para ser exactos, más de 3300 años, los judíos han estado rezando y diciendo eso, lo que nos conecta con quienes somos y lo que representamos. Y cada generación tiene que sentir eso. Esta generación definitivamente no solo lo siente, sino que también lo ve. Bueno, pasando a un poco de política interna aquí, porque
Podemos seguir adelante sin lidiar tanto con la guerra como con los asuntos internos. Y si estuviéramos en tiempos de paz, estoy seguro de que este titular habría sido el principal, no solo en los medios israelíes, sino también en los medios internacionales. La Knesset aprobó una ley para aplicar la pena de muerte a los terroristas. Los legisladores votaron 62 a 47 para establecer la muerte por ahorcamiento como la opción predeterminada, castigo para los residentes palestinos que no tienen ciudadanía israelí, condenados por actos terroristas mortales por tribunales militares. Los jueces pueden optar por cadena perpetua bajo circunstancias especiales, definidas de manera vaga, pero de lo contrario, la pena de muerte sería obligatoria y se llevaría a cabo dentro de los 90 días posteriores a la sentencia. Y la votación marcó una gran victoria para el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, del partido Otzma Yehudit, Fuerza Judía, quien ha defendido esta legislación durante mucho tiempo. ¿Te vas a sorprender? ¿Estoy en contra de esto? Creo que es una farsa política. No ofrece absolutamente nada. Ninguno de ellos va a ser ejecutado y por lo tanto no deberíamos estar tomando prisioneros. Y los terroristas no deberían caer en nuestras manos, deberían ser eliminados sobre el terreno, porque después de esos 90 días, 90 minutos después de tomar esa decisión, vas a tener a la comunidad internacional encima. No es que me importe un comino lo que diga la comunidad internacional. Solo quiero recordarle a la gente, si alguna vez ha existido en la historia de la humanidad una ejecución más justificable que la de Eichmann, e incluso aquí, tenías al Papa en Roma en 1961-62 cuando se tomó la decisión. Había gente aquí en Israel. Tenías a esos mismos liberales sensibleros en todo el mundo criticando a Israel en ese entonces por decidir después de que fue llevado a juicio. Y esto fue solo unos años después de que Occidente, las fuerzas aliadas, ejecutaran a nazis en Europa por su participación en las atrocidades nazis. Cuando el pueblo judío decidió ejecutar a Eichmann, quien fue responsable de la solución final, el mundo de repente se opuso a que eso ocurriera en Israel. Por suerte, en ese entonces no esperaron ni 90 días, finalmente lo ejecutaron. Pero ese era Eichmann. ¿Te imaginas lo que van a hacer ahora si tomamos a cualquiera de estos Mohammeds? Terroristas callejeros. Y terroristas. Todos son terroristas. Se convertirán en figuras internacionales. Serán celebrados en todo el mundo. De repente habrá estas figuras que todos conocen. No creas una situación así. Ya existe la pena de muerte en Israel. Debería haberse aplicado a los miembros de lo que llaman, no me gusta usar la palabra nuka, porque nutma es una palabra muy positiva en árabe. Estoy hablando de aquellos que cometieron las atrocidades del 7 de octubre, que violaron, asesinaron niños, masacraron familias. Todas estas personas no merecen vivir. No deberían haber sido tomadas prisioneras. Deberían haber sido ejecutadas en el acto. Pero ya que los tenemos, ya deberían, ni uno solo de ellos por los tribunales en Israel y por la oficina del fiscal general. Ni uno solo de estos terroristas ha sido llevado a juicio hasta ahora. Y estamos hablando de 2 años y medio desde que estalló la guerra. Y están retrasando esto deliberadamente porque tienen la oportunidad de que la gente sea moralista y muestre lo nobles que son. No me importa su nobleza. Su nobleza no ayudó a las familias que fueron masacradas el 7 de octubre. Estos terroristas deberían ser sacados y ejecutados ahora mismo sin convertirlo en un asunto internacional. Mientras tanto, esta ley que se aprobó no aplicaría a los terroristas del 7 de octubre. Solo está pensada para aplicarse a futuros ataques terroristas. Y creo que es muy probable que la Suprema Corte de Israel revoque esta legislación. Así que no espero que ninguno de estos terroristas en el futuro sea ejecutado en la horca. Estoy de acuerdo contigo. El espectáculo internacional probablemente no vale la pena, pero creo que tienes que analizar las reglas de enfrentamiento sobre el terreno. Como hemos visto, a veces los terroristas son eliminados por soldados después de haber sido neutralizados inicialmente. Y luego van a la cárcel por terminar el trabajo contra terroristas que hace solo un momento estaban cometiendo asesinato en primer grado. Y terminan yendo a la cárcel por los estándares liberales que impone el sistema legal aquí en Israel. Así que en cierto modo estoy de acuerdo contigo. Creo que lo que debe suceder es flexibilizar los estándares. Si les das armas a nuestros soldados para proteger a los ciudadanos contra terroristas, deberían estar autorizados para eliminar a los terroristas sobre el terreno. Sabes, creo que esto fue principalmente una maniobra política. Incluso el primer ministro Netanyahu votó a favor, pero dándole algo a su camarada en la coalición, Itamar Ben-Gvir.
pero al final reconociendo que es probable que la Corte lo revoque. Al mismo tiempo, si le das crédito a la Corte cuando revoca una legislación como esta, es difícil criticar a la Corte en otras ocasiones. Así que, ya sabes, no necesariamente me gustan las maniobras de Netanyahu con la Corte. Y específicamente otro tema que tiene que ver con la Corte. Durante el fin de semana, vimos que la Corte Suprema de Israel dictó una resolución de emergencia durante un día festivo y durante el Sabbat, que las regulaciones que la policía había impuesto a una protesta pública contra la guerra debían flexibilizarse para permitir que hasta 600 personas participaran en protestas antigubernamentales y contra la guerra. En un momento en que la policía está restringiendo reuniones de todo tipo en todo el país por razones de seguridad, solo tienes de 50 a 90 personas subiendo a un avión. La policía lo está haciendo cumplir. Es el comando del Frente Interno quien con su equipo de expertos decidió qué es posible y qué no es posible para preservar la vida de las personas aquí. Así que tienes bodas que están limitadas, bar mitzvahs que están limitadas, cualquier reunión, el fútbol regresó, jugaron fútbol ayer y no había nadie en los estadios. Así que limitas la posibilidad de tener grandes multitudes. Así que esto fue hecho y decidido por expertos y de repente llega la Corte y por razones políticas y apoyando al movimiento antiguerra deciden que pueden tener a 600 personas manifestándose en Tel Aviv. Bueno, no es necesariamente un movimiento antiguerra, es un movimiento antigobierno. Bueno, supongo que siempre bajo el pretexto de lo que sea el tema más nuevo y reciente contra el que el movimiento antigobierno deba protestar. Y hemos visto esto desde los días del COVID, ¿verdad? Durante el coronavirus había restricciones muy estrictas sobre las reuniones públicas y esa es una historia completamente diferente. Y creo que el gobierno israelí probablemente manejó eso completamente mal, pero hablaremos de eso en otro momento. Pero mientras tanto, básicamente solo podías salir de tu casa para ir al doctor, al supermercado o a una protesta contra Netanyahu que estaba protegida. ¿Sabes? La protesta antigubernamental era lo más importante. Y vemos que la Corte trabaja junto con la oposición, junto con este movimiento de protesta para ejercer presión por todos lados contra el gobierno. Mientras tanto, justo esta mañana, normalmente tendrías la bendición del sacerdote, la Birkato Kohanim. Esto tendría lugar en el muro occidental. Normalmente ahí se reúnen de 50 a 100,000 personas. Eso se limitó a 50 personas en una parte del complejo del muro occidental que está en un túnel al lado de ese complejo abierto. Entonces, mientras tanto, el tribunal dictaminó que se permite que 600 personas se reúnan para una protesta, pero solo 50 personas pueden reunirse para una ceremonia religiosa o en una sinagoga o en cualquier otro lugar. Así que realmente puedes ver cómo el tribunal es hipócrita en sus fallos y solo está fallando a favor de decisiones que perjudicarían la posición del gobierno israelí. Y esto lo hace el presidente de la Corte Suprema, quien se nombró a sí mismo. Él no fue confirmado por el gobierno, quien por ley se supone que debe confirmarlo. Él se nombró a sí mismo. Y para que la gente lo entienda, esto es lo que está pasando. Hay una gran división dentro de Israel. Entonces, lo que tienes aquí es al Estado profundo, y realmente al Estado profundo en Israel, tratando de aplicar sus reglas y regulaciones y violando la ley judía. Y tenemos, y hablaremos de esto en un momento, cómo no se permitió a los cristianos ir, tampoco se permitió a los judíos, pero dejaron pasar a estos manifestantes y dejaron pasar a 600 de ellos. Y en ese momento había sirenas. Y llenaron el refugio en Tel Aviv cerca de donde fue la manifestación. No había suficiente espacio para todas las personas que lo necesitaban. Correcto. Y las personas que viven cerca de ahí o que no están protestando contra el gobierno no tienen acceso al refugio público porque los manifestantes, ya sabes, que exigieron el derecho de estar ahí, están poniendo en peligro la vida de quienes los rodean. Y de hecho, la policía israelí también afirmó que miembros de su fuerza policial no solo se vieron obligados a violar el Shabbat y la festividad para proteger a estos manifestantes, sino que lo hicieron arriesgando sus propias vidas. Y a nadie en el tribunal le importó eso. Mientras tanto, vimos el domingo pasado, que fue Domingo de Ramos, que la policía israelí bloqueó al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierre Bautista Pizzaballa,
espero estar pronunciándolo correctamente, de entrar a la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa. Ahora, obviamente, en el Domingo de Ramos, verías a miles de personas entrando a la iglesia del Santo Sepulcro. Ahora, el cardenal no iba con miles de personas, solo era él y su personal. Creo que dijeron que incluso menos de una docena de personas querían entrar, pero la policía israelí, aplicando las mismas restricciones que están aplicando en el Monte del Templo, las mismas restricciones que están aplicando en el Muro Occidental, impuso una restricción. Y quizás creo que tomaron una mala decisión, pero una decisión que está siendo explotada por cristianos de todo el mundo que están difundiendo esta narrativa de que Israel no protege los sitios sagrados cristianos ni el culto cristiano en la tierra de Israel. Y no es la policía en general, son los pocos policías que estaban asignados a ese lugar. Y justo el viernes anterior hubo cientos de musulmanes que querían subir y sabían que había restricciones, aún así provocaron esa situación y trajeron a los medios con ellos. Tenían a CNN ahí para grabar el hecho de que los israelíes no los estaban dejando subir al monte del templo. Pero ellos ya lo sabían, así que fue una provocación deliberada que crearon. Entonces, la policía que experimentó eso justo el viernes, 2 días después, está viendo de nuevo a árabes entrando. No saben si son cristianos o musulmanes. Podrían haber sido un poco más sensibles al respecto, pero hay muchas presiones sobre ellos y lo restringieron. Cuando los jefes de la policía se enteraron, se reunieron de inmediato con ellos y resolvieron la situación, junto con el propio sacerdote, quien dijo que esto no fue algo hecho deliberadamente contra los cristianos, así que fue un malentendido, pero se usó como siempre. Después publicó el tweet diciendo que se había llegado a un acuerdo, pero eso fue después de que se crearon los titulares. Y esto es lo que pasa en la guerra de narrativas contra Israel, que la primera página es el titular anti-israelí, y luego en la página 822, un par de días después, aparece la corrección del titular, pero aún así eso no detiene a todos los que odian a Israel en el mundo. E incluso vemos a cristianos en Estados Unidos que Israel probablemente pensaba que eran sus amigos. Pero hay una secta única dentro de este movimiento MAGA que incluye a personas como Tucker Carlson, Candace Owens, Jack Posobiec, Steve Bannon, entre otros, que han estado en Israel muchas veces, que eran vistos como aliados de Israel, potencialmente dándole la espalda a Israel y promoviendo esta narrativa de que Israel, que es el único país en Medio Oriente y más allá que protege los lugares de culto cristianos y la capacidad de los cristianos para adorar, es rechazado por una narrativa que dice que en realidad no hacen eso. Entonces, y este cardenal lo hemos visto muchas veces usando una kufía, así que de ninguna manera es un aliado de Israel, pero se hicieron numerosos esfuerzos para tratar de llegar a una conciliación sobre esto muy rápidamente. El presidente Herzog escribió que acababa de llamar al patriarca latino de Jerusalén, su eminencia, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, para expresarle su gran pesar por el desafortunado incidente en la ciudad vieja de Jerusalén, en el que al cardenal y a otros se les impidió entrar a la iglesia del Santo Sepulcro para orar en medio de la situación de seguridad actual. Aclaró que el incidente se debió a preocupaciones de seguridad por la amenaza continua de ataques con misiles. Mientras tanto, apenas una semana antes, una ojiva de racimo cayó sobre uno de los edificios en el complejo de la iglesia del Santo Sepulcro. Al menos otros 2 misiles cayeron en la ciudad vieja de Jerusalén, así que creo que hay buenas razones por las que el Comando del Frente Interno no quiere este tipo de reuniones, pero siempre hay una oportunidad para aprovechar. Es muy importante recordar que el área del monte del templo, o el Aqsa, como lo llaman los árabes, es sagrada para los sunitas, no para los chiitas. Así que Irán no tiene problema en disparar en dirección a los lugares sagrados en Jerusalén, por eso son así. La policía israelí y las fuerzas de seguridad israelíes son muy cuidadosos, sabiendo que es un objetivo legítimo y por muchas razones, probablemente un objetivo en el que los iraníes están interesados porque ven cómo esto le causa problemas a Israel. Bueno, si realmente revisas ciertas fuentes de eruditos sunitas, te dirán eso. Hay 2 lugares sagrados en el Islam, la Meca y Medina, y que la mezquita de Al-Aqsa fue creada después para establecer un lugar que sería conocido como un santuario musulmán en el sitio donde estaba el templo sagrado judío. Apenas esta semana fui a la cueva de los patriarcas en Hebrón
Y ese también es otro lugar sagrado judío que ha sido convertido en una mezquita. Así que vemos cómo los musulmanes toman lugares sagrados judíos y los convierten en mezquitas. Cabe señalar que la mezquita de Al-Aqsa, que no es la cúpula de la roca, el lugar donde los musulmanes realmente rezan en el monte del templo, está en el lado sur del monte del templo. Y sabemos que los musulmanes sunitas oran hacia la Meca, y la mezquita fue colocada específicamente en el lado sur del recinto del monte del templo por esa razón, para que cuando la gente se inclinara y orara hacia la Meca, sus traseros, y puedes ver muchas fotos de esto, están de espaldas a esta cúpula de la roca, este supuesto santuario sagrado. Pero si fuera un santuario sagrado, no estarías orando con tu trasero directamente hacia el santuario sagrado. Y de hecho hubo una opinión de que había que poner la mezquita específicamente en el lado sur porque había otra opinión. Pongamos la mezquita en el lado norte porque pusimos la mezquita en el lado norte. Podemos orar mirando hacia la Meca y también estaremos mirando hacia este santuario. Y la opinión era ponerla específicamente en el lado sur para que nadie pensara que alguien estaba orando hacia el santuario de la roca, sino que los musulmanes solo oraban hacia la Meca. Pero esta es una Semana Santa no solo para los judíos, también para los cristianos en Tierra Santa, y el primer ministro Netanyahu emitió un comunicado especial dirigido a los hermanos cristianos, tanto a los que viven en Israel como a los simpatizantes de Israel en todo el mundo. Benjamín Netanyahu escribió esta misma mañana, en Domingo de Pascua, a nuestros amigos cristianos en Israel, Estados Unidos y en todo el mundo. Les deseamos una Pascua bendecida y alegre. Los cristianos son perseguidos en todo el Medio Oriente, Siria, Líbano, Nigeria, Turquía y más allá, pero en nuestra región solo Israel protege a nuestra comunidad cristiana, la cual está creciendo y prosperando. Así que él pide que el mensaje de renovación, esperanza y fe brille intensamente en sus hogares y corazones. Feliz Pascua. Y sí creo que este es un momento importante para agradecer sinceramente a aquellos no judíos en todo el mundo, cristianos y otros que apoyan al Estado de Israel, que reconocen el faro de la verdad. En medio de todas las mentiras que hay en los medios, en las redes sociales y en las narrativas inventadas que se difunden muy rápido por todo el mundo, Israel, que por naturaleza es un Estado judío, es muy tolerante con cualquiera que quiera adorar a Dios de cualquier forma. En paz, siempre y cuando ese sea el tema principal, el de la paz. Los israelíes están muy contentos de vivir juntos con cualquiera que solo quiera proteger el bien común. No podría haberlo dicho mejor que tú. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Así que este ha sido otro episodio de Pesach. Esta semana estaremos celebrando el 7º día de Pesach. Ese es el momento en que los judíos celebran la partición del Mar Rojo, el incidente en la Torá, el episodio en la Torá. Esa es una de las profecías más grandes de todos los tiempos, ya que el pueblo judío se reunió en un canto profético después del cruce milagroso del Mar Rojo en tierra seca y la destrucción del ejército del faraón, lo que básicamente puso fin a la esclavitud de los judíos en Egipto. Y es el día de la independencia, el nacimiento del pueblo judío como una nación libre e independiente, y seguimos luchando por la independencia y la libertad del pueblo judío aquí en la tierra de Israel. Danny Seaman, mi copresentador hoy, Alex Traiman, transmitiendo desde el Centro de Medios de JNS en Jerusalén. Queremos agradecer a Aaron Wargonter, quien vino especialmente en la festividad de Pesach para operar la consola. También a Bárbara Jaimov, que es nuestra productora, a Zach Sickerman, quien preparó gran parte del esquema para este evento, a Yuri Sfersky, quien dirige toda la producción aquí, y a todo el resto del equipo de JNS. Si te gusta este video, haz clic en suscribirte. Si crees que ya lo hiciste, revisa, vuelve a revisar y asegúrate de hacerlo. Deja un súper gracias, haz una donación a JNS, gracias y nos vemos la próxima semana.